Ok. Bueno, a solicitud de la gente del comité de Arándano, preparamos esta presentación y voy a comentarle un poquitito la génesis, cómo se generó esto, de este proyecto de difusión y cómo está inserta la replantación en ese proyecto. Em, ¿Por qué replantar? Un poco ya lo conversamos, ¿no es cierto? En este caso hay una menor productividad seguramente en algunas de las plantaciones, se ha perdido productividad, pero también hay un cambio varietal importante que hace que las variedades ya no sean las más aceptadas porque la fruta es pequeña, porque la fruta es más blanda que las nuevas, etcétera. Entonces eso obliga en cierta medida a pensar en replantar. Y aquí viene el problema de que muchas veces, y especial en el arándano, el agricultor ya empieza a decir, bueno, tengo alternativas productivas, me puedo cambiar al cerezo, puedo hacer, y empezamos a ver de que efectivamente el agricultor ya está especializado, tiene su cámara, tiene su sistema, tiene todo, y claramente la alternativa productiva es muchas veces volver a hacer el cultivo en una mejor condición. Y eso de alguna manera nos lleva a ocupar el mismo suelo que ya teníamos ocupado con arándanos. ¿Cuál es el problema de replantar? Lo que yo le estoy mostrando aquí, ¿no es cierto? Es un estudio que hicimos, fue uno de los primeros estudios, seguimientos que hicimos. Este era un huerto de ciruela que yo llegué ahí por mirar la poda y de repente le hice notar al productor de que teníamos claramente una figura, eh, digamos, de una hilera a la otra, de repente cambiaba el desarrollo. Entonces la pregunta obvia fue, oye, ¿este suelo fue replantado? Nadie se acordaba que este suelo había sido replantado y empezaron a averiguar y hacía varios años, que se había arrancado un huerto de durazno. Y el huerto de durazno es la zona clara que ustedes ven ahí, la zona celeste, donde las plantas eran más pequeñas. Nosotros al lado ustedes pueden ver en esos números, ¿no es cierto?, que estamos en el rango de los 20-30, se refiere al tamaño de la planta expresado como tronco. Aquí nos dimos la molestia de, de medir cada una de las plantas, o sea, 1200 plantas que estaban en este cuartel. Y ustedes ven una figura geométrica perfecta. Ese suelo era el que tenía un huerto antiguo, arrancado hacía varios años. Este sector había sido una cancha de secado durante muchos años, era un sector virgen, y este sector, ¿no es cierto?, era un sector virgen que no había recibido nunca plantación. Entonces, claramente, algo había en el suelo que hacía que esta plantación, aún varios años después de arrancar, generaba un problema en la plantación nueva. Bueno, si uno empieza a mirar la literatura, este fenómeno está bastante descrito. Este cuadro es del año 60, es una información italiana, y vemos ahí que, por ejemplo, en durazno con cerezo, la incompatibilidad es relativamente grande. eh, Se habla 18 a 20 años, y un poco recordando lo que nos pasó en ese huerto de ciruelo, uno podría pensar de que efectivamente puede durar mucho. Si miramos los cuadros amarillos, todos los frutales de carozo, ¿no es cierto? Todos de alguna manera entre ellos. Pero lo más importante de esto es que en general la especie empieza a tener problemas con especies emparentadas. Si ustedes miran las combinaciones de manzano peral con carozo, casi no hay, ¿no es cierto? Entonces, en general, los problemas son eh, cuando las especies son más o menos afines. ¿Cuáles son los síntomas? Esto fue una de las primeras pruebas que hicimos. Las plantas en primer plano eh, son plantas que nosotros fumigamos el suelo en una franjita pequeña eh, de alrededor de unas 8 plantas, y todo el fondo de la foto, o sea, todas las fotos que ustedes ven que continúan después de la primera línea, ¿no es cierto?, son suelo que se hizo sin fumigar. Entonces, los problemas empiezan a saltar un poquito a la vista. Las primeras plantas tienen un gran desarrollo, en cambio las plantas que vemos atrás, por alguna razón nuevamente, están muy irregulares, crecen muy poco, etc. Entonces, en general, ¿cuáles son los síntomas de un problema de replantación? Tenemos reducciones del crecimiento notables, el crecimiento irregular, plantas que sí, plantas que no. La distribución nunca si bien es cierto, uno lo podría considerar uniforme si el problema es grave, porque como lo vimos en la ciruela, ¿no es cierto?,
era un sector completo que tenía disminución de crecimiento, pero eventualmente podríamos encontrar a lo mejor un sector del potrero menos afectado, un sector más afectado. Y en general, si uno empieza a tratar de buscarle por el lado nutricional, empieza a hacer análisis foliar, etcétera, etcétera, no encuentra casi nunca nada. Entonces, claramente no responde necesariamente o no se puede diagnosticar mediante eh, un análisis nutricional tampoco. Y muchas veces no necesariamente hay muerte de los árboles. O sea, las plantas sobreviven, viven bien, pero las plantas no se mueren. A menos que haya problemas de índole sanitario. Cuando hay hongos involucrados, ¿no es cierto? Podrían agregarse también problemas de replantación asociados a enfermedades en una forma importante. Por ejemplo, el caso que tenemos en los nogales. ¿No es cierto? Los nogales, los paltos, son muy susceptibles a fitóftora y la replantación en esos casos está muy mediada por la fitóftora. Bueno, ¿qué características tiene el problema de replantación? Es un problema específico, ya lo vimos, especie con especie, género con género con género. Por ejemplo, los manzanos están asociados a los perales, pero también están con los membrillos y también están con los ciruelos o con los manzanos de flor. ¿Por qué? Porque son todos emparentados. Los prunus están todos en un grupo. Bueno, se dice que es previsible en el sentido de que si yo, por ejemplo, mezclara suelo sano con suelo enfermo, puedo reproducir los síntomas, pero atenuados. O sea, hay algo ahí que de alguna manera se diluye, eh, que se diluye en la medida que uno mueve el suelo. Entonces ahí aparecen algunas, uno puede entender las explicaciones que, por ejemplo, hay gente que no, es que yo bato el suelo. O sea, la técnica esta de tomar el suelo y escarbarlo hasta 1 metro de profundidad con las garras, bueno, en cierta medida los problemas se diluyen. Y eso hace que muchas veces la gente dice, no, es que se superó. No, probablemente se diluyó nomás. ¿Mm? Y lo otro que es inmóvil, ¿no es cierto? Tan inmóvil como ustedes lo vieron en el cuadro de los ciruelos, de que sencillamente de una hilera para la otra no ocurre, no se mueve con el sistema de riego, a menos que hubiera un problema patológico, sobre todo asociado a nematodos o algo así, insectos del suelo, ahí podría moverse, pero de lo contrario, no se mueve, está en el sector. Y lo otro que a lo largo de la investigación que se ha desarrollado durante muchos años con este problema es que no se elimina, o sea, que se elimina completamente con fumigación de suelo. O sea, los tratamientos severos de fumigación de suelo, digamos a lo largo del estudio de estos, se ha estudiado mucho productos. O sea, formalina, calor, etcétera. Pasteurizar el suelo en un microondas probablemente funcionaría. Bueno, todos esos tratamientos severos, que incluye después, por supuesto, a los fumigantes, que son la forma práctica de hacerlo, elimina el problema de replantación. Ups, perdonen, me fui al final. No se preocupen, son hartas, pero las voy a pasar rápido. Ups. Hola. Ahí estamos. Entonces, bueno, volviendo al tema, tratando de investigar esto, porque los investigadores en esto se han dado vuelta durante muchos años. En Manzano se empezó a estudiar esto a fines de los 60. Está muy descrito desde los años 60 en otras especies. Entonces, McHenry es un nematólogo de la Universidad de California, estudió esto en los huertos de California. Y él propuso 4 posibles razones. Uno son los patógenos del suelo, hongos, bacterias, etcétera, ¿no es cierto? Después hay un problema nutricional. ¿Por qué? Porque se acumuló cobre, porque se acumuló un montón de compuestos que estuvimos tirando durante mucho tiempo.
a su vez la planta consumió algunos elementos más o menos y que eso podría generar un problema. Después hay una condición química o física, y aquí cae, por ejemplo, todo lo que se habla de la alelopatía, o sea, compuestos químicos que generó la planta, que cambiaron la condición química, la concentración química en el suelo, y eso afectaría el desarrollo de las plantas. Y por ese lado también hay, de alguna manera, investigación que se explica por ese lado. Pero también McHenry habló de un problema de un componente de rechazo. Y este componente de rechazo, él lo asoció a microflora que crece en las raíces de las plantas, y esa microflora después, cuando contamina a la planta nueva, de alguna manera le afecta el desarrollo. Y él lo asoció específicamente a actinomycetes, digamos, un microorganismo entre hongo y bacteria. Entonces, con esta hipótesis que trabajó McHenry, él dice, bueno, si el problema es muy fuerte de patógenos y yo controlo los patógenos, el problema se solucionaría. Pero la verdad es que volvemos a lo mismo. Casi nunca el problema es tan simple, y lo que sí sabemos es que cuando uno hace tratamiento severo, se eliminan de alguna manera todos estos factores, y por lo tanto el problema de replantación se superaría. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Claramente la alternativa más amigable con el medio ambiente, que también hay que pensar en eso, ¿no es cierto?, es elegir una especie lejana, o sea, irse de cerezo a lo mejor a arándano, o de arándano a cerezo, como quieran, digamos. Según McHenry, para California, esperar 4 años o más. Lo otro sería secar la plantación. Esto lo estudió McHenry. Yo le voy a mostrar algunos resultados nuestros, que sería secar las plantas in situ, que se mueran completamente. De esa manera todos los microorganismos asociados se morirían en un plazo razonable, y eso se superaría el problema de replantación. Hay un micrófono abierto, parece. Sí, por favor, Juan Antonio Alarcón, puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Ya, gracias. Bueno, y ¿no es cierto? Lo otro es que se ha ocupado en otras especies frutales, cambiar el portainjerto. Hay portainjerto o porque tienen mayor vigor, o porque efectivamente tienen mayor tolerancia, porque no tienen una cercanía genética, que podrían servir para superar el problema de replantación. Pero eso no es tan claro, digamos, que lo tengamos en arándano, aun cuando hay partes del mundo donde el arándano se hace injertado. Para unas pocas plantas, como el fenómeno es inmóvil, nosotros podríamos cambiar nada más que el terreno, ponerle terreno fresco en el hoyo de la plantación. Y a lo mejor con eso superaríamos el problema de replantación. Pero para un huerto, aquí es donde entran los tratamientos más bien que son un poquito más severos, tratamientos de amplio espectro. Obviamente el bromuro de metilo, que ya no está disponible. Entran otros productos como el 1,3-D, y lo pongo junto ahí, porque hoy día los productos que vienen para fumigación de suelo son una mezcla de 1,3-D, 1,3-dicloropropeno con cloropicrina. Pero también hay otro. Uno podría, que no se han experimentado en el país, pero que en otras partes se ocupan, ¿no es cierto?, como productos que liberan el metil isotiocenato. No hay experiencia, por lo menos que yo conozca en Chile. Puede ser la formalina, pero obviamente la formalina tiene otros problemas de manejo, pero en propagación de plantas, por ejemplo, se ha estudiado mucho la desinfección con formalina. Y generación de calor, pero tampoco es tan fácil generar temperaturas a nivel de suelo, a nivel de campo. Pero sí se ha ocupado, por ejemplo, para hacer pruebas in vitro. Uno toma suelo, lo esteriliza con calor, pone planta, y de acuerdo al desarrollo de la planta, uno podría decir, ok, ¿había problema de replantación o no había problema? Entonces, estas alternativas son claramente menos amigables con el medio ambiente, pero serían las efectivas. Y después vamos a encontrar, y ustedes seguramente van a recibir información de personas que les van a decir, no, pero es que también, mira, elimina los residuos, mueve el suelo, fertiliza, ponle guano. Bueno, todo esto va a ayudar, sin duda. Pero no es
no son tratamientos que la literatura realmente, y nosotros también probamos algunos de ellos, no son tratamientos que superen el problema, son tratamientos que ayudan. Siempre esto va a sumar, pero no es la eliminación del problema. Y también ustedes van a escuchar algunas otras alternativas que hay probadas en la literatura, por ejemplo, la fertilización con fosfato monoamónico en manzana, fungicida, turba, cambio de suelo, planta antagonista, control biológico. Toda esta alternativa existe, hay información en la literatura, pero no hay tratamientos correctivos o que eviten el problema completamente. Siempre, por eso que yo lo pongo ahí y me atrevo a ponerlo así de severa la aseveración, otra alternativa, pero light. Esa es la impresión, al menos mía. Bueno, ¿cómo se fumiga? Se fumiga con este tipo de equipos, ¿no es cierto? Y la fumigación, como se ha demostrado que es un tratamiento de amplio espectro y que realmente elimina todas las posibles patas del problema de replantación, se ha ocupado para estudiar el problema de replantación. ¿Y cómo se hace? Muy simple. Se fumiga, como ustedes ven, aquí una franja de suelo, fumigado el lado izquierdo, no fumigado el lado derecho. Se plantan las plantas y se compara el crecimiento. Si el estímulo de la fumigación es muy potente, ¿no es cierto?, uno podría decir, ok, aquí habían problemas de replantación. Esta es una cosa muy banal, muy simple, pero sin embargo, todos los tratamientos, o sea, todo el estudio de los problemas de replantación de suelo siguen esta simple metodología: comparar el desarrollo de suelo fumigado con el desarrollo de suelo no fumigado. Si el desarrollo se multiplica por 2, hay problema de replantación. Si se multiplica por 3, significa que el problema de replantación ya es severo. McHenry encontró que con fumigación él podía, en algunos casos, multiplicar el desarrollo por 7. O sea, ese rango de estímulo de crecimiento puede tener el eliminar el problema de replantación. Bueno, lo estudiamos en manzano, arrancamos algunos huertos, algunos pedazos de huerto a lo largo de Chile, lo hicimos en 4 localidades esto, y ustedes pueden ver, ahí dice año 0, ese fue el año que se plantó el huerto. Lamentablemente no tengo cursor. A ver, aquí tengo. Bueno, si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Este fue el año que se arrancó el huerto, hicimos los tratamientos de fungicida, fertilizante. Este fue el suelo testigo, ni una diferencia, pero miren el estímulo que generamos con el suelo fumigado. Esperamos un año, ahí ya teníamos las plantas secas, que sería este grupo de plantas, y aquí se incorporó el tratamiento secar el suelo, que decía McHenry. Ningún efecto comparado con el testigo, y sin embargo el fumigado. Esperamos 2 años, la misma situación. Seguía siendo, a pesar de que el huerto ya llevaba 2 años de secado, se comportó exactamente igual que el fumigado. Conclusión, había un problema de replantación. Después de 3 años incluso. En Perales hicimos las pruebas, ustedes ven ahí, esto fue una fumigación, un cambio de suelo absolutamente local para intercalar plantas en un huerto, y vean ustedes el desarrollo después de una temporada de crecimiento. El ciruelo ya se lo había contado, esta historia se la saben. En duraznero, ¿no es cierto?, esperamos 3 años, hicimos el tratamiento de secado, hicimos los tratamientos de nematicida, y ustedes ven que al final, después de 3 años, parecía reducirse, pero al menos los 3 primeros años el problema estaba presente. Y lo otro interesante es que acá ni el secado ni el nematicida fueron capaces de superar el problema de replantación. En nogales, donde hay un componente importante de sanitario acá, el mismo resultado, ¿no es cierto?, fumigado, aún después de 4 años, todavía era posible encontrar el problema de replantación y con un componente adicional. Si nosotros replantábamos, se nos moría un porcentaje de las plantas.
O sea, había un componente sanitario importante, a diferencia de todas las otras especies donde nosotros habíamos hecho los ensayos. Bueno, en vides, el mismo resultado, algo le había anticipado, ¿no es cierto? Un gran estímulo del crecimiento con las plantas fumigadas. Bueno, ¿qué sabemos en arándano? Y esto surgió a raíz de que hace un par de años hicimos una jornada de poda con el comité y en algunos de los huertos que llegamos habían algunos problemas de desarrollo y empezábamos a plantear de que podrían haber problemas de replantación en arándano. Bueno, buscando en la literatura encontramos, ¿no es cierto?, que está definido en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, como el Blueberry Plant Disease, o sea, ellos lo asocian a enfermedad o le ponen el nombre de enfermedad. A veces cuando se desconoce mucho la causa, se le pone sencillamente problema o desorden. Aquí está definido como enfermedad. Y esta es una definición que lo hacen de un proyecto que está en este minuto desarrollándose en California, o sea, en Georgia. Es una grave amenaza para la producción de arándanos en Georgia y posiblemente en otra área del sureste de Estados Unidos. El impacto económico podría ser devastador para los productores que establecen nuevas plantaciones. Frase del mismo proyecto. Los sitios replantados exhiben pobre crecimiento en las plantas, una mayor mortalidad y un declive prematuro. No son frases mías. Después, esta es otra publicación, esta publicación es de Australia, y en el fondo dicen el sector de la izquierda, ¿no es cierto?, es un sector replantado, el sector de la derecha es un sector no replantado. Y ellos definen crecimiento detenido, irregular en el campo, baja producción, follaje amarillo y pobre crecimiento. Y al lado, plantas no replantadas, plantas verdes, follaje denso, alta producción. La misma especialista, Rosalie Daniel, de New South Wales, Australia, dice los síntomas aéreos que ella detecta: crecimiento desuniforme, pérdida de vigor y retraso del crecimiento, marchitez y defoliación, amarillez de hoja y madurez temprana. Madurez temprana manifiesta por color rojo en las plantas, anclaje deficiente de la planta, muerte del ápice y eventualmente de las plantas. Y síntomas debajo de la raíz: raíces se decoloran, reducción de biomasa de la raíz. Y aquí hay otra definición de un investigador Klein de la North Carolina State University, y él dice, no, esto es un desorden de replantación, replant disorder. Y dice un poco lo que sabíamos de McHenry. Hay muchos contribuidores al problema, ¿no es cierto?, asociado a que el sitio tiene problemas de aireación, de materia orgánica, fertilidad, asociado a nematodos, que se refiere específicamente en el extremo derecho abajo está el nombre, Mesocriconema ornatum, es un nematodo que no está en Chile, por si acaso, digamos, por lo menos no está definido de acuerdo a los nematólogos. Y aquí aparece algo interesante, según él está involucrado Phytophthora, y eso no es menor en el caso de Phytophthora, porque se empezaría a aparecer el problema, al menos en Estados Unidos, un poco a lo que se conoce para nosotros replantar paltos o nogales después de palto, o sea, en el fondo cuando hay un patógeno además involucrado en el problema. Después dice que podrían haber algunos hongos y malezas. Bueno, y también Rosalie Daniels de New South Wales dice la fumigación, en uno de sus estudios, la fumigación resultó en más crecimiento, vigor y rendimiento que los del suelo no fumigado. Entonces, si uno toma toda esta información, lo que sabíamos del problema de replantación en Chile, con todas el estudio que hicimos en diferentes especies, que por ahí está publicado en un librito que a lo mejor ustedes lo pueden buscar porque está liberado en internet, viendo un poco los problemas en el campo y resumiendo toda la información de la literatura, en resumen, tal cual como en otras especies, la causa no está claramente identificada. Y lo otro que sabemos es que la fumigación sola o combinada con otras acciones es una herramienta eficaz contra el problema. Por lo tanto, claramente, si ustedes juntan todo este volumen de información, o por lo menos a mi modo de ver, hay un problema de replantación de arándano.
con arándanos. Entonces, en vista de eso, un poco el comité del arándano tomó esta iniciativa y dijo, oye, aquí este es un problema que tenemos que darle una respuesta a los productores. Tienen que estar en antecedente de esto para evitar el problema, si es que realmente existe. Bueno, estuvimos conversando, se montaron algunos pequeños ensayos, ensayos muy simples, como le digo, fumigar, no fumigar. Y posteriormente también se incorporó a esto la empresa Trical y aprovechando que se habían plantado algunos huertos donde se habían hecho una prueba de fumigante, nació esta idea de generar información que pudiera ser útil para tomar las decisiones y que hoy día ustedes las tienen en el brochure que les pasó el comité. Y esta es una de las pruebas, esta está cerca de Osorno. Las plantas que están aquí en el primer plano es la hilera fumigada, ¿no es cierto? Y las plantas que están en el segundo plano, en la segunda línea de plantación, estas de acá, son las plantas que no se fumigaron. Teníamos toda la intención de evaluar esto con mejores números, pero lamentablemente el coronavirus impidió que pudiéramos salir de Santiago con nuestras máquinas para medir el ensayo. Bueno, en el ensayo que se hizo ahí en la zona del Maule, existían dos huertos. Un huerto donde la replantación vino después de cerezos. O sea, una especie lejana genéticamente, resultados de replantación que no son esperables, pero aún así la fumigación, que serían los dos tratamientos del lado derecho, la primera evaluación de desarrollo, este desarrollo está como masa foliar completa y lo expresamos como la cantidad de sol que pueden capturar las plantas, por eso se llama la fracción de interceptación. ¿Qué significa eso? Que si llegan 100, las plantas son capaces de capturar en el espacio que le dimos, ¿no es cierto?, 60. Es una forma que tenemos, que la hemos evaluado por mucho tiempo y que es una muy buena forma de expresar desarrollo vegetativo. Vemos que los testigos, ¿no es cierto?, el testigo que es el de la izquierda, es, ¿no es cierto?, hay al menos un tratamiento que logra estimular el crecimiento después del primer ciclo de crecimiento y después del segundo ciclo de crecimiento a fines de otoño hay un estímulo mayor. Ups. Bueno, entonces, ¿cuánto fue ese estímulo? En este ensayo fue del orden de 1,3 a 1,5 veces el testigo. Uno podría decir que si había algún problema de replantación, más bien era menor a la luz de estos resultados. ¿Se estimuló el crecimiento con alguna fumigación? Sí, se estimuló el crecimiento, pero realmente el desarrollo, uno podría considerar que el problema de replantación era menor. Les recuerdo que la literatura dice que hay que al menos duplicar el estímulo de crecimiento. ¿Qué pasó en arándano? En arándanos, el tratamiento testigo es el tratamiento, son las columnas del lado extremo izquierdo, son el testigo, las plantas tienen la misma edad que la anterior, y ustedes ven que todos los tratamientos del lado derecho, ¿no es cierto?, son los tratamientos fumigados. Y podemos ver acá, ¿no es cierto?, que algunos tratamientos efectivamente estimularon el crecimiento en forma importante. Esta evaluación se hizo después de 2 años de plantado. O sea, se plantó y esta es la evaluación 2 años después, que fue justo la temporada anterior. ¿Cuánto fue el crecimiento? El estímulo de crecimiento en el tratamiento fumigado, en el mejor de los tratamientos, fue 3,4 veces el testigo. Les recuerdo que cuando McHenry define que cuando ya se acerca a 3, el problema de replantación es gravísimo. Y acá estaba el estímulo de crecimiento del orden de 2 punto algo a 3,4 veces,
Y eso es lo que ustedes tienen en el boletín que les pasó el comité. También se hizo una evaluación de las plantas. La evaluación de las plantas se clasificaron en plantas débiles, las del tipo A, plantas medias, ¿no es cierto? Y plantas con muy buen desarrollo, que serían las C. Y ustedes pueden ver un poco la misma situación. Las plantas, el tratamiento testigo, un 65% de plantas débiles y un 30 y tantos % de plantas medias. Y si nos vamos al mejor de los tratamientos, que es el que está en la mitad, dice, ¿no es cierto?, un 25% de plantas débiles, un 45% de plantas medias y un 30 y tantos % de plantas con buen desarrollo. Bueno, y acá podemos ver, ¿no es cierto?, la comparación ya extrema. El suelo de arriba es yo aquí me permití juntar un poco la información de los dos ensayos, ya que es la misma variedad, el mismo año de la plantación, el suelo pensemos que sea relativamente parecido, pero le puse el suelo virgen de arándano porque fue la plantación que se hizo después de cerezo, donde no teníamos claramente un problema de replantación. Recuerden ustedes que la fumigación apenas estimuló el crecimiento. Y sin embargo, la información de abajo es el ensayo 2, donde el suelo lo consideré no virgen de arándano, había tenido 30 años de arándano, y posteriormente eso se plantó. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el del lado izquierdo es el testigo. O sea, si yo comparo ahora las plantas testigo del ensayo 2 y las comparo con las de arriba, es decir, que no tiene nada que ver. Que sería la comparación extrema. Un suelo virgen de arándano versus un desarrollo Blue Ribbon en suelo virgen, ¿no es cierto? Y un desarrollo de arándanos en un suelo que realmente está con problemas de replantación. Y el del lado derecho, en la parte de abajo, en el fondo, es uno de los tratamientos de replantación, uno de los tratamientos de fumigación. Hay un estímulo del crecimiento, ¿no es cierto? Hay un estímulo del crecimiento, pero al menos por los números y por la foto que se ve, aún así no se alcanzó el desarrollo del suelo virgen. Pero claramente, haber fumigado el suelo era una situación mucho mejor que no haber fumigado el suelo. Entonces, como conclusión de ese ensayo, que son un poco las conclusiones que tienen ustedes en su boletín, la fumigación después del barbecho, que fue cerezos, barbecho, avena 2 años, no fue determinante como sí lo fue después de arándano, que es un poco la última fotografía. El mayor crecimiento fue con una mayor proporción de cloropicrina. En general, en este ensayo, la cloropicrina aportó aparentemente algo mejor. Y eso puede ser porque la cloropicrina tiene un mayor efecto sobre hongos. Y les recuerdo que el problema de replantación de arándanos podría estar asociado en parte a Phytophthora. Después de arándano, el problema de replantación en el ensayo, al menos, fue grave, y si no, gravísimo, justificándose plenamente la fumigación del suelo. Un par de los tratamientos, una conclusión, digamos, que yo la puse porque es el resultado del ensayo, pero en definitiva lo importante acá es que los tratamientos, independiente de cuál fuera, de amplio espectro, claramente mejoraron el desarrollo del arándano. Y lo otro que tampoco se puede concluir de este ensayo es que no se puede atribuir el efecto de algunos compuestos, si el 1,3-D, ¿no es cierto?, o la clorpicrina, el que realmente supera el problema de replantación.